Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La opresión es cómplice del opresor. De participación en el PIB mundial. Les doy la más cordial bienvenida a Vértice Internacional. Soy Rina Musali y el día de hoy les tenemos preparado un programa sobre la política exterior de México a un año del cambio de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Durante el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la política exterior fue uno de los temas prioritarios en su administración, al tener como objetivos la ampliación y fortalecimiento de la presencia de nuestro país en el mundo. En este periodo, el mandatario mexicano asistió a 77 reuniones bilaterales, destacando las 3 que tuvo con el presidente de China, Xi Jinping, con quien acordó proyectos de asociación estratégica en energía, turismo y educación. Además, la administración de Peña Nieto replanteó su relación con Estados Unidos. Un tema sensible en el área internacional fue el supuesto espionaje realizado por la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense a Peña Nieto y al expresidente Felipe Calderón, y ante lo cual la Secretaría de Relaciones Exteriores demandó una explicación al embajador Anthony Wein. Otro imprevisto que alteró la agenda internacional fue la emergencia que dejaron las tormentas Ingrid y Manuel, provocando que el presidente cancelara su participación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York y una semana después suspendiera su visita de Estado a Singapur e Indonesia, asistiendo solo a las reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC en Bali. México firmó tratados comerciales con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, en tanto que la Alianza del Pacífico, un bloque comercial conformado también por Chile, Colombia y Perú, constituye otro paso firme del gobierno mexicano en el que ha mostrado interés en reforzar su relación con Latinoamérica. Los 4 pilares de la política exterior planteados por Peña Nieto a seguir en los próximos años de su administración son ampliar y fortalecer la presencia de México en el extranjero, promover su valor en el mundo, reafirmar el compromiso del país con el libre comercio y velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero. El mundo atestigua las coordenadas de un nuevo orden global, alejado de aquellas claves que prevalecieron durante la época de la Guerra Fría para sumergirse de lleno en las aguas turbulentas de la multipolaridad. Hay cambios en la gobernanza global que hoy podemos palpar gracias al dinamismo de las economías emergentes que se convertirán en los próximos años en las principales economías del mundo junto con Estados Unidos y Japón. Una aritmética que se puede reflejar en la misma conformación del G20, este espacio de creación de consensos globales entre países industrializados y economías en desarrollo, cuya legitimidad reside en no desvincularse de los organismos multilaterales a fin de que no pierdan su cimiento universal. Ha sido un siglo de transformaciones muy aceleradas en diversos ámbitos, pero que han cambiado la geopolítica que existía en el siglo XX. Entonces yo creo que este es también otro elemento de este nuevo orden internacional que se caracteriza por ser muy incierto. Es un orden internacional que justamente lo que lo caracteriza es ese cambio continuo, como mundo sin sosiego que nos lleva a decir, bueno, hay que entender un orden internacional en continuo movimiento. Los signos cambiantes del acontecer mundial también impactan a México. Nuevos retos, amenazas y oportunidades se hacen presentes. En primera instancia, debemos invertir tiempo y dinero para desarrollar nuevas capacidades a fin de diagnosticar, analizar y evaluar los cambios políticos, económicos y sociales que se ponen de frente para poder construir una visión estratégica. ¿Qué rol desea jugar México en este mundo de constantes cambios y reacomodos? Contamos con una ruta de navegación para no perder el rumbo y cumplir con las metas propuestas. Que debe ser siempre aquel que mejor responda a cuáles son sus intereses nacionales en determinados momentos.
México los intereses nacionales son lo que el gobierno quiere, pero también lo que la sociedad puede hacer. Y eso pues depende de cuáles son los problemas fundamentales del país en determinados momentos y cuáles son los que se tienen que resolver con mayor urgencia. México, ¿qué es lo que necesita? Es una economía emergente, pero necesita dejar de ser vista como una economía donde puede venir inversión extranjera directa, bien invierte y se van todos los rendimientos, y que deje de ser también una inversión solamente para mano de obra, y a esto me refiero con las maquilas. Mientras no dejemos de ver a México como un país de maquilas, México no va a poder ser una potencia media y una potencia en acción en el concierto internacional. Construir una política exterior estratégica parece ser una tarea desafiante y monumental. No podemos abarcarlo todo en términos de acción y en materia de presupuesto. Son los atributos y los intereses que tenemos como país los que deben servir de guía para no extraviarnos en el camino. México es un país puente que abriga una triple frontera con Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. Un país multiétnico y de cultura milenaria que cuenta con enormes recursos naturales, un bono demográfico asentado en la juventud y que transita también el país bajo una ruta democrática. Somos la 14ª economía del mundo y uno de los países más abiertos a los circuitos del comercio internacional. A nosotros nos ha preocupado en los últimos años el que la política exterior tenga como un lugar secundario dentro de la imaginación, dentro de las preocupaciones, dentro de la narrativa de la política nacional. Por más viajes que se hagan y encuentros bilaterales que haya con líderes de las demás regiones, por más acuerdos que se firmen, si México no mejora su infraestructura, su capacidad productiva, su industria, sus comunicaciones y sobre todo su educación, no vamos a poder aprovechar todo el potencial de recursos naturales. Los mexicanos debemos de estar más conscientes de los beneficios que nos puede drenar la acción de México en el mundo y viceversa. La política exterior es una palanca del crecimiento económico y del desarrollo nacional. Es un instrumento que, utilizándolo a nuestro favor, puede generar prosperidad hacia adentro y elevar el nivel de vida de nuestra sociedad. No podemos perder de vista que México está inserto, nos guste o no, en un mundo cada vez más global e interdependiente, y que muchas decisiones de carácter interno están ancladas al desarrollo de los acontecimientos exteriores. La crisis económica mundial, los temas de inseguridad y crimen organizado, o bien la problemática del cambio climático, no podrán ser atendidos de manera eficaz si no miramos y comparamos lo que sucede más allá de nuestras fronteras. Yo creo, por ejemplo, que el interés nacional del país es tener empleo. El interés nacional del país es crecer económicamente. El interés nacional del país es vencer los temores ante la inseguridad. El interés nacional del país es que se acabe la violencia. Y el interés nacional del país, en términos de la relación con el exterior, es una relación con el exterior que de alguna manera responda a los momentos internos que van a contribuir a resolver esos problemas. Ya no se menciona tanto al país como con problemas de seguridad, de lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y todo esto que llevó a México a estar dentro de las notas rojas en todo el mundo. No es con pura propaganda que vamos a borrar de un plumazo todos los problemas que tiene el país. El nuevo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto enfrentó sus primeros desafíos en materia de política exterior en su relación con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y la relación más importante que México tiene con el mundo. Una agenda ambiciosa y amplia que se puede tocar en estos multitemas, también en una agenda multiactores y por lo tanto de multiintereses. En ese sentido, temas tan importantes como seguridad, economía, medio ambiente, educación, infraestructura, migración, ciencia y tecnología
son, entre otros, los asuntos que forman parte de esta agenda tan ambiciosa y de esta relación tan intensa y tan asimétrica que tenemos con Estados Unidos. Nos damos cuenta que Estados Unidos está reduciendo mucho sus importaciones, que Estados Unidos quizás sea muy pronto un exportador, ya es un importante exportador de hidrocarburos cuando pensamos en el gas natural, y esto lleva a un gran cambio de tipo geopolítico, pero lo que parece ser claro es que tenemos un gobierno nuevo, un gobierno que decide que una mayor explotación de hidrocarburos va a ser un motor muy importante de la economía nacional. Si México no consolida todas las reformas necesarias, por más viajes que haga el presidente de la República, por más acuerdos de libre comercio que se tengan, no vamos a poder realmente ser una potencia. El cambio de prioridades en la relación México-Estados Unidos ha revirado una de las constantes del sexenio anterior. Del monotema de la seguridad y del narcotráfico, ahora se busca privilegiar el expediente económico. Sin embargo, dentro de esta compleja agenda de seguridad hay temas que debemos de revisar. Sobre todo, examinar la iniciativa Mérida, que hoy está enfocada a empoderar el sistema judicial, así como el Estado de Derecho para combatir el crimen organizado. Hay que además revisar el marco jurídico bajo el cual operan las agencias de inteligencia de Estados Unidos y ver qué está sucediendo con otras misiones o operaciones especiales del Comando Norte. Pero no ha habido este primer año, lo que no mucho que tú dijeses es que hay un proyecto de política exterior que se ha definido de la siguiente manera y que se está cumpliendo de la siguiente manera. Yo no lo veo. En materia de competitividad, la agenda de América del Norte ha estado descuidada por los 3 países que conforman el TLCAN. Esta región ha perdido dinamismo en el mundo con un retroceso en el PIB mundial, caída en su comercio intrarregional y menores flujos de inversión extranjera. No olvidemos que el mismo México ha visto restar su nivel global de exportaciones como consecuencia de su proceso de desindustrialización. Conforme se acerca el aniversario de los 20 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, este 1 de enero del 2014, vale la pena preguntarnos, ¿cuáles han sido los logros y fracasos de esta plataforma comercial? Habría que repensar este instrumento a la luz de los nuevos cambios en la economía mundial. ¿Qué acciones debemos instrumentar para favorecer la consolidación regional? ¿Cuáles son los éxitos del tratado y cuáles son los límites que no permitieron que a partir de ese incremento, sin duda muy notorio y muy exitoso, de las exportaciones a Estados Unidos de manufacturas, por ejemplo? ¿Por qué? A pesar de esto, el país en su conjunto no ha crecido lo que debía, el país en su conjunto no ha creado los empleos que debía y no se han creado esas famosas cadenas productivas en donde las exportaciones tienen mayor participación de insumos mexicanos. Debemos de, hablar de igual a igual con nuestros socios. Debemos de darle la importancia que se merece al tratado en lugar de estar buscando 44 acuerdos de libre comercio con todo el resto del mundo. Con los acuerdos de libre comercio, por ejemplo, la Unión Europea ve a México como un trampolín para exportar productos a Estados Unidos y Canadá sin tener que pagar impuestos. Bajo un diálogo espinoso y delicado, es que ha habido 2 grandes críticas que han emergido en los últimos meses en la relación México-Estados Unidos. Por un lado, la tímida respuesta de nuestro gobierno frente a la enmienda Corker-Hoeven, un proyecto de ley bipartidista que en el marco de la reforma migratoria votó el Senado estadounidense para incrementar el blindaje fronterizo y la ampliación del muro que nos separa de Estados Unidos y que puso al desnudo, por cierto, la relación tan desconfiada que hay entre socios y aliados.
Por el otro lado, la actitud subordinada que el gobierno mexicano asumió frente a los actos de espionaje de Estados Unidos en contra de Enrique Peña Nieto en su calidad de candidato presidencial, a contraluz de los derechos de privacidad y del posicionamiento tan distinto que asumió Brasil. La cuestión fronteriza. México simplemente delega todo lo que tiene que ver con control de la frontera a Estados Unidos. Y después se queja porque maltratan a los mexicanos, porque hay tráfico de armas, porque las drogas pasan, pero no se hace nada para controlar el tráfico de armas de México hacia Estados Unidos y no se hace nada tampoco para controlar el flujo de dinero que viene de esa venta de Estados Unidos a México. México no tiene una patrulla fronteriza. Sin embargo, sí creo que uno de los buenos puntos que quedaron de la visita de Obama a México fue el darle un empujón importante a el entendimiento en materia educativa y ver cómo va a ser posible que elevemos considerablemente el número de estudiantes mexicanos que van y también de estudiantes de Estados Unidos que vengan a México. En sus relaciones con América Latina, México no puede perder su capacidad de mediación y de interlocución con la segunda región de mayor crecimiento del mundo, que está caminando bajo la ruta de la heterogeneidad y fragmentación, cuyas diferencias se pueden tocar en los divisores políticos e ideológicos y en los mecanismos de integración económica regional, entre los que destacan la Alianza del Pacífico y el Mercosur. México ha sido una nación líder en América Latina, pero hoy se disputan las cuotas de poder con Brasil. Tan solo una pregunta: ¿cómo podremos acrecentar nuestra presencia en el mundo cuando México cuenta con 75 embajadas y Brasil con 135? Entonces, lo que se hace ahora es todo lo bilateral. El presidente ha puesto mucho empeño en que se concrete la Alianza para el Pacífico, por el otro lado con el TPP. Bueno, estas son acciones en pro de una mayor alianza. También son acciones para que se vea a México como líder de la región. Nuestra política hacia América Latina y nuestra política hacia Centroamérica también ha carecido de rutas estratégicas. Ha sido bastante inconsistente. De repente hay una visita del presidente y se decide que Chile o Argentina o Brasil van a ser países estratégicos. Y la palabra estratégica se queda ahí y nunca sabemos exactamente cómo se aterrizó y cuáles son las principales variables que nos confirman que es estratégico o no. Y yo más bien creo que México ha ido cambiando de gusto por quiénes van a ser estratégicos o quiénes no. La relación con Centroamérica también debe de robar nuestra atención, sobre todo porque se trata de la esfera de influencia tradicional de México, que hoy está ocupada por otras influencias hemisféricas, como el caso de Brasil, o bien influencias subregionales, como el caso de Venezuela. México ha observado de manera detenida los últimos acontecimientos en Centroamérica. Sin embargo, no hemos recuperado nuestra capacidad de presencia conforme lo hicimos en el pasado, una presencia que también rindió frutos en materia de cooperación. Porque hay que decirlo, desarrollo y seguridad en Centroamérica significan paz y progreso para México. Definitivamente Centroamérica es muy importante para México para tener mayor estabilidad, para que haya mayor comercio y porque es el puente de México hacia el resto de América del Sur. México también debe incrementar sus controles en la frontera, en donde haya una ley y no haya impunidad y no haya corrupción, porque eso, por más que se trate, todavía no se ha logrado. Bueno, el Instituto Nacional de Migración, ¿qué coordinación tiene con la Secretaría de Relaciones? ¿Cómo estamos coordinados para atender a los problemas migratorios que provienen, por ejemplo, de la frontera sur? ¿Cuáles son las diversas agencias federales que intervienen ahí? Del Atlántico hacia el Pacífico, esta ha sido una de las grandes transformaciones
que hemos atestiguado en las últimas décadas en el escenario mundial. Hoy por hoy se habla que el siglo XXI es el siglo de Asia del Pacífico. Justamente la llegada de China como segunda economía del mundo también le ha generado a México varios impactos, entre ellos la necesidad de negociar una asociación estratégica con China para elevar el nivel de diálogo político, así como equilibrar nuestra balanza comercial deficitaria e intercambiar de manera más estrecha pues, los lazos de la cooperación y también en términos de cultura. En el gobierno de Calderón la relación con China fue muy mala. Fue mala porque no logramos insertarnos económicamente muy poco y políticamente. Hubo un diálogo muy negativo, porque de pronto China empezó a ser presentada en medios de comunicación como el enemigo. Era como la amenaza para México. Y eso yo creo que fue muy negativo. China es el segundo socio comercial de México y nuestro país debe seguir abogando para propiciar un mayor acceso al mercado chino. Sin embargo, hubo un cambio significativo en comparación con el sexenio anterior. El gobierno de Enrique Peña Nieto no recibió al máximo representante del budismo tibetano, el Dalai Lama, quien estuvo en México en octubre pasado reiterando la existencia de una sola China y el reconocimiento de que el Tíbet forma parte de su territorio, una actitud del nuevo gobierno que contrasta fuertemente con aquel del gobierno anterior. Por otro lado, México participa en importantes iniciativas de integración económica regional con Asia, como el Acuerdo de Asociación Transpacífico y la Alianza del Pacífico, que se trabaja de manera conjunta con Chile, Colombia y Perú. Con el presidente Calderón, pese a todo el cabildeo y a la presión del gobierno chino, el presidente Calderón recibió al Dalai Lama. Con el presidente Peña tenemos una cuestión importante. Antes de esta visita se firma un acuerdo, una declaración conjunta entre los dos países, en donde México reconoce a una sola China. Y al decir esto, implícitamente está diciendo, ni nos metemos con Taiwán, ni nos metemos con el Tíbet. Debemos de seguir nuestros principios de política exterior, aunque en ocasiones a mí me parece que son un poco anacrónicos y que se usan solamente para escudarnos en algunas decisiones. La relación con China, desde luego políticamente se puede mejorar y creo que eso está logrando. Desde el punto de vista económico, es una relación difícil porque tenemos con ellos, por una parte, un gran déficit comercial, porque, bueno, no te lo tengo que decir, yo creo que si volteamos hacia ver y decimos, ¿y qué traigo puesto? Todo está hecho en China. Pero entonces, ¿cómo podemos equilibrar? Yo creo que sin duda una manera va a ser, por una parte, quizá mayores exportaciones petroleras, que creo que está ocurriendo. Por otra parte, más bien por el lado de inversiones chinas en México. La agenda de México con la Unión Europea también debe de ser examinada. Quizás el gran reto que se le avecina al gobierno de Enrique Peña Nieto en su segundo año de gobierno sea la de revisar a profundidad el acuerdo global a 15 años de su firma. Entre otras cosas, llama la atención la excesiva concentración del comercio entre México y 7 países europeos y con solamente 6 estados de la República Mexicana. Más allá de aprovechar una nueva potencialidad, este esquema político, económico y de cooperación debe de ser actualizado a la luz de otros tratados de libre comercio que han interrumpido, como el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio con Canadá, cuyos impactos directos en nuestra relación se harán sentir. Estados Unidos y Canadá siguen siendo el principal destino de las exportaciones mexicanas. La Unión Europea no rebasa el 10%, no lo rebasaba antes del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, no lo rebasa ahora. Nos seguimos concentrando en los productos principales, que es alrededor de 9 productos, y sí ha incrementado los índices de porcentajes de los comercios exteriores, sí han incrementado, pero no en lo que se esperaba.
El gobierno puede firmar todos los acuerdos de libre comercio que quiera, pero si no los sigue, o si el gobierno no jala a un mundo empresarial interesado en diversificar, pues no es mucho lo que podemos hacer. El confort que da exportar a Estados Unidos es muy grande, está cerca, y cuesta trabajo, con excepción de algunos de los grandes empresarios mexicanos, cuesta trabajo que se muevan más hacia Europa. Si el objeto es convertir a México en una potencia media regional, entonces tampoco deberemos de olvidarnos de nuestras relaciones con África, una obligación y a la vez una oportunidad. Este continente ha destacado por su crecimiento económico extraordinario. Sin embargo, nuestro país se ha rehusado a acrecentar mayores lazos políticos, económicos y culturales. Mientras que Brasil aumenta su interés por África, México se ha quedado rezagado con una escasa red de embajadas, un hecho que denota el desdén que hemos mantenido con esta región del mundo. Primero habría que decir que África no es un continente homogéneo. Es bastante desigual, hay países que tienen unos desarrollos muy buenos, hay países que son considerados estados fallidos dentro del mismo continente. Entonces el decir México y África es hablar de muchos mundos. No estamos alejados de la parte productiva y de la parte comercial importante de África. Tenemos embajadas en varios países importantes del continente africano. Con importantes quiero decir que hay buen crecimiento económico. Desde mi punto de vista, México tendría que seguir buscando acercamientos con esos países que son los más productivos de África. La política exterior del gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta una enorme cantidad de desafíos. Algunos puntuales, hay que decirlo, como por ejemplo la consolidación de la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional del Desarrollo, la llamada AMEXID. Otros retos, por ejemplo, una de las grandes críticas que se le ha hecho al gobierno ha sido las designaciones políticas de embajadores, de ministros y de consejeros, que por supuesto desalientan al servicio exterior mexicano. Pero quizás uno de los grandes desafíos que están por delante será cómo desmontar esta maquinaria de la imagen tan negativa que México tiene en el mundo, porque todos sabemos que los medios de comunicación internacionales presentan a nuestro país como uno de los más violentos y corruptos del orbe. Tendría que volverse a tener un gabinete de política exterior, pero un gabinete que no solamente es el que da seguimiento y el que coordina, sino también el que puede generar el grupo de pensamiento para una planeación estratégica de largo plazo y una planeación que pueda trascender desde luego los sexenios. Entonces, el decir a un año de gobierno se han logrado los objetivos de política exterior, podremos decir que no. Todavía no. ¿Por qué? Porque primero tenemos que consolidar al interior para poder usar esta plataforma de crecimiento económico al interior como una plataforma para aprovechar todos los vínculos en el exterior. Llegamos al fin de Vértice Temático. Soy Rina Musali, los esperamos en un siguiente programa. Hasta pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.